Bueno, bienvenidos a Canal Estelar. Este es nuestro segundo episodio. Estamos aquí con Noah Sauca. La otra vez hicimos el primer episodio hace un par de meses. Te lo recomiendo que lo veas si no lo viste, que estuvo buenísimo sobre co-crear. Y bueno, hoy Noah propuso compartir el tema elemental de envidia potencial no integrado, que es un temazo. Así que bueno, bienvenido Noah. Muchas gracias por aceptar siempre esta invitación. Vamos a disfrutar un montón y bueno, a ver qué nos traes con este tema tan interesante. Ya saliendo del horario, el lugar donde lo estén viendo, y agradecerles, por supuesto, bueno, a la comunidad por la apertura, de siempre continuar aprendiendo. eh, y hoy creo que va a ser un tema que nos va a interpelar mucho porque es una información que tenemos que ir puliendo el momento a momento, ¿no? Así que, bueno, a disfrutar, como dice Flor, y bueno, si les parece, puedo comenzar un poquito, ¿no? Contándoles desde dónde nace esto y más o menos cómo hacemos con Flor también para sincronizarnos una vez más con esta información. ¿Les parece? Bueno, Dale, les comento. estamos listos para despegar con la nave. Bueno, en primer lugar, algo que hacemos con Flor, que a mí me gusta compartir mucho y como también ella me abre el espacio aquí para poder compartirles, es trabajar mucho nuestra conexión, trabajar mucho nuestro canal y dentro de nuestras posibilidades sincronizarnos con esta información que proviene de ese plano sutil, ¿no? Así como está la bienvenida de la frecuencia del canal mismo aquí en YouTube. Y por ello, luego de volver a encontrarnos, la venía percibiendo, observando dentro de lo que es mi realidad, ya sea porque estoy con un amigo, porque lo he visto en algún canal, porque he trabajado con algún consultante o paciente y demás. Entonces surgió la idea, una vez más, de compartir esta temática del elemental de envidia como potencial no integrado, ¿no? Es un potencial del ser humano que muchas veces no nos damos cuenta y actuamos desde un lugar inconsciente o programado, ¿no? Entonces, muchas veces ese elemental para poder ordenarnos y entendernos desde dónde vamos a partir y después cómo vamos a desarrollar la información, le comentaba a Flor y un poco resonó ella también desde su perspectiva, así que fuimos ahí permitiéndole que esto florezca. Comenzando con lo que es un elemental, ¿no? Un elemental es como una información, supongamos que es información específica de algo. Entonces, ese elemental se conecta al siguiente código, que en este caso es la envidia, ¿no? Esa envidia es una emoción, una vibración, una frecuencia, es energía y que está codificada para algo, tiene una misión específica. En este caso, como elegimos ponerle el potencial no integrado, curiosamente es para que podamos juntos, acá en este encuentro, utilizarlo como el trampolín. Entonces, no verlo desde un lugar de rechazo, desde un lugar de vamos a evadirlo, desde un lugar de esto lo siento y parece que no resuena en mí, sino si se hace presente o si hacemos esta revisión, podemos utilizarlo como ese potencial y, bueno, dar un salto para acompañar a aquellos que a lo mejor lo experimentan y pueden que tengan o vergüenza o miedo de expresarlo y demás. Generalmente la envidia, este elemental de envidia, es visto desde una mirada únicamente como una reacción emocional y como algo moralmente rechazado. Entonces, cuando es solo visto desde ese lugar, nos perdemos gran parte de la información de esa vibración o esa emoción. Y como el canal lo invita también, aquí queremos abrir un poquito la percepción en función bueno, una mirada más cuántica, una mirada más zóntica, que es un poco el concepto que acuñé y desde donde me gusta transmitir esta información, es tratar de comprender que muchas veces esto nace cuando nosotros estamos viendo el potencial externo, eso que se expande externamente, generalmente de la percepción que tenemos de otra persona o la realidad de otra persona, y que lo sentimos como una amenaza. Entonces ahí ya tenemos un escenario. Y si podemos, nos ubicamos en nuestro tiempo-espacio, en nuestra realidad,
y revisamos un poco en qué momentos nosotros veíamos la realidad del otro, percibíamos la realidad del otro, ya sea un ser individual o un grupo de personas, y nos generaba una sensación de resistencia, una sensación de quiero defenderme, o que nazca el juicio, o que nazca esta sensación de me gustaría tener eso. O, muchas veces, como decíamos, lo del juicio. ¿Y por qué es que tiene eso, no? Uno se hace esa pregunta. Porque generalmente este elemental de la envidia se acopla en algo material. Muchas veces, o como energía primordial, se acopla en algo material. Entonces, uno se pregunta, bien, ¿y cómo es que surge? ¿Cómo es que se origina a través de nuestro propio sistema interno? ¿Cómo es que se va dando? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se forma? El origen, o desde donde surge, es un poco de cuando existe o se da la separación interna acerca de la posibilidad que yo reconozco y la posibilidad asumida. ¿Qué quiere decir esto? Una posibilidad que yo reconozco y una posibilidad asumida. Una posibilidad que yo reconozco es curiosamente lo que decíamos al inicio. Esa persona, supongamos que hay una persona dando una conferencia y yo estoy ahí observando, viendo incluso un video de una persona que da una conferencia y me gusta, me llama la atención. E internamente mi conversación es, qué bueno cómo comunica, qué genial cómo el público que tiene, cómo llega, cómo activa esos corazones, pero yo siento que no puedo. Entonces, cuando ese pensamiento, esa estructura se va repitiendo, entonces es una posibilidad que reconozco, pero no es asumida. Si esto es trabajado, que lo vamos a ir desarrollando, entonces nosotros empezamos a transformarlo, cambiar la percepción y por lo tanto cambiar la programación de ese elemental. Es como que le damos una nueva dirección a la energía de ese elemental. En este caso, como dijimos al inicio, tratar de utilizar este potencial para dar el salto al siguiente nivel de conciencia. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad asumida, estamos diciendo, si esta persona lo logró, entonces yo también puedo hacerlo. ¿Y qué hago? Desarrollo una estructura donde pueda canalizar y transformar esto en la otra polaridad y llegar a la neutralidad. ¿Qué podemos hacer? Bien, si yo estoy observando una persona que admiro, que comunica fluidamente, que comunica un mensaje que a lo mejor impacta a miles de personas, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de microacciones, qué tipo de actitud, qué tipo de preparación, qué tipo de frecuencia estoy enraizando en ese momento para darle el movimiento a este nuevo elemental? ¿No? Porque el elemental en el proceso se va a ir disolviendo, pero requiere eso, de un inicio, un punto cero. Así que cuando comienza a enraizarse esa nueva actitud dentro de lo que es nuestro personaje o nuestra identidad, le abrimos espacio a la asunción. Entonces, es una posibilidad asumida. Ya no la rechazo, más sí comienzo a integrarla sin estar con el enfoque afuera. Esto es un poco comprendiendo el inicio del origen del elemental de la envidia y cómo se interconecta, como decía el título, con el potencial humano no integrado. Así que no sé qué les parece, cómo lo sienten, cómo lo sentís, Florcita, qué te parece esta información, cómo resuena en ti. A mí me parece que, bueno, como vos decías, tiene mucho que ver con el trabajo de la sombra, ¿no? Como de esas áreas en las que uno no quiere reconocer que le provoca envidia a tal o cual persona, tal o cual situación de otro. Y yo, como te comentaba cuando estábamos hablando sobre este tema, lo asocio mucho con el tema de sentirnos capaces nosotros de lograr, como vos decís, ese potencial. Quiere decir que nosotros en realidad, como dicen, si admirás mucho a alguien o lo envidias mucho, es lo mismo. Es como que en realidad vos quisieras ser eso, pero por algún motivo en la admiración puede ser como un tutor tuyo, como una inspiración, y vos decís, sí, me encanta, me baso mucho en eso que admiro, pero en la envidia es como si fuera encapsulado, ¿no? Porque como vos decís, está ese potencial a poder hacer lo mismo, si no te generaría nada, te sería indiferente. Sin embargo, por una cuestión de bloqueo de uno mismo con su autoestima, con su capacidad de manifestación de lo que a uno le gusta, se crea como un estado de resentimiento, ¿no? Como de decir,
él puede y yo no, o ella tiene y yo no, y también, bueno, me parece que tiene que ver con desmenuzarlo, como vos decís, como para que se pueda diluir y no se quede enquistado, ¿no? En una cosa que hasta puede crecer cada vez más, ¿no? ¿Cuántas películas han hecho y novelas de que la bruja era la envidiosa de la belleza de la princesa o de la juventud o de no sé qué, o del príncipe que tenía la otra? Así que sí, me parece que eso está muy claro como le estás contando y me parece que es tal cual. Bueno, gracias, Flor. Y bueno, avanzando sobre este tema, yo lo que hice fue anotar tres ideas específicas, ¿no? Tres aspectos específicos que generalmente nos mueven cuando literalmente este elemental de envidia se activa. Y uno es el de la memoria del deseo no integrado, que es un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo uno tiene ese deseo y parece ser que estamos con toda la percepción afuera, todo el quiero integrar esta historia, pero no es mi propio canal, no son mis capacidades, no son mis habilidades y por lo tanto, ¿cómo yo conozco ese ritmo? Por otro lado, los potenciales rechazados, que esto también es un poco lo que estamos hablando a través del título. Muchas veces está ese potencial y no solamente ese, incluso un potencial completamente diferente, así que la herramienta de comunicación o ese mensaje que se quiere entregar también puede ir por otro lado. Y por último, aspectos propios sin expresión. Así que estos tres muchas veces son aquellas semillitas que también se activan desde el lado inconsciente por mantenernos en esta separación. Entonces muchas veces con el pasar del tiempo, supongamos observemos a nuestros ancestros o observemos un trabajo de autoconocimiento que nosotros vamos haciendo, que muchas veces sentimos que nos cuesta mucho trascenderlo, integrarlo. Sentimos que a veces queremos corregir el desapego y sucede que, bueno, hay algo muy, muy fuerte que intento. Y eso es una codificación. Y esa codificación requiere muchísima observación para que nuevamente vayamos al interior, vayamos al eje, volvamos a nosotros y podamos reconfigurarla a través de, nuevamente, reconocer esta posibilidad asumida. Y pudiendo ver esto, entonces esa memoria del deseo básicamente no integrado hace que se disuelva, que las posibilidades rechazadas empiecen a tomarse como un puente, es decir, desde el momento cero puedo observar cómo es mi historial, cómo es mi narrativa acá en la Tierra y por lo tanto resignificarlo. Y por último, el aspecto de expresión, porque esto es también un poco, hablando detrás de cámara, que con Florcita contamos, ella nos traía algo completamente significativo que tiene que ver con el autoestima. Entonces muchas veces esa expresión, ¿no? No emitida, no emanada, tiene este nacimiento de cuánto confiamos en nosotros, de cómo es y cómo es el valor que nosotros estamos ahí, eh, podríamos decir, respirando, podríamos decir, ocupándonos, podríamos decir, reconociendo como hablábamos antes. Entonces, traer esta información nos acompaña a entender un poquito el camino. Y por eso quisimos poner como un título un poquito dual, porque es un poco lo que vivimos en el día a día. Entonces, muchas veces el transmitir una información o compartir aquí cómo puede llegar a ser un dato o de alguien que a lo mejor está canalizando, también es porque es vivido. Entonces, aquí nadie está exento de no haber atravesado o incluso seguir experimentando este tipo de elemental en nuestro sistema. Pero al ser reconocido, como dijimos antes, como una posibilidad básicamente asumida, nos ayuda a poder dar ese salto. Así que lo que tenemos que hacer aquí es conocer un poquito también cómo es que esto se va formando, ¿no? En el día a día. Cómo es que esto muchas veces se me va de las manos. Porque acá damos un ejemplo, pero después está el momento a momento. Y en ese momento a momento tenemos que conocer un poco el paso a paso, ¿no? De hacia dónde vamos, cómo podemos, qué tipo de personas nos están, en ese momento forman parte de nuestro círculo más cercano o ya sea en nuestra profesión. Y si podemos identificarlo desde ese lugar, es mucho más liviano poder integrar y por lo tanto trascender sin estar solamente con el mental este tipo de mentales. Porque muchas veces
pesan fuerte, como dijimos antes, están en nuestra memoria celular. Y eso hace que el enfoque de seguir trabajando esto se vaya para el lugar de la queja, la ira, la rabia, otros elementales. Entonces, un elemental no está separado de todo lo que son las otras emociones, las otras vibraciones. Pero si podemos identificar este, que es muy poderoso a nivel, podríamos decir, de patrón negativo, que activa en nuestro cuerpo una sensación de resistencia, una sensación de rechazo, una sensación de comparación constante, una sensación de competencia constante. Siempre es un lugar donde nos estamos dañando, precisamente como dijimos al inicio, porque hay un potencial externo. Vemos eso que se está expandiendo y a mí me genera o se activa en mí una sensación de seguridad, una sensación de querer protegerme, porque eso me amenaza. Así que es importante conocer esta forma. Con Florcita le compartí en privado un poco también cómo es que se va dando esta estructura. Y quise colocarlo como en palabras o códigos específicos para que podamos ver también nuestra realidad, cómo es que esto se da en nuestro día a día o cómo se ha dado en algún momento de nuestra línea de tiempo, pasado o incluso nosotros lo estemos sintiendo acá en el presente. Entonces, lo primero que había connotado dentro de esto es la observación del otro. Lo primero que hace el ser humano es observar al otro. Ya ahí ya estamos hablando que estamos fuera de nosotros mismos. Ahora tenemos que observar si el observar al otro es desde un lugar, como dijo Flor también, desde admiración, desde un lugar de crecimiento, desde un lugar utilizo esta información porque me ayuda, porque me nutre, o desde un lugar de este elemental, a través de la percepción de este elemental. Por otro lado tenemos, bueno, el peso de esta estructura se da a través de esta comparación, porque como dijimos antes, la separación de no ver el potencial o la posibilidad reconocida o la posibilidad asumida hace que viva constantemente en ritmos que no son propios y por lo tanto que dañen el cuerpo, por lo tanto que dañen nuestros deseos, por lo tanto que no nos permiten tener una expresión fluida de nuestro propio diseño, del alma, a través de la canalización de nuestro propio espíritu, o incluso en el cotidiano, cuando a veces queremos vivir algo completamente mundano. Por otro lado, tenemos la interpretación, ¿no?, de esa conciencia, que en este caso es a través de el patrón de la carencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos como alguien tiene, ¿no? ¿No les ha pasado en algún momento de que han visto o han percibido que alguien tiene mucho y sale ese niño interior, ese adolescente interior que siente que lo quiere tener? Y nuevamente se va esa observación al otro desde ese elemental negativo, en este caso la envidia. No nos pasa que muchas veces sentimos que se activa eso, dispara fuerte y decimos cómo es que lo logró, cómo es que lo tiene y mantenemos constantemente esa conversación, ¿no? Que es esta interpretación. Así que cuando nosotros entramos en un proceso de repetición de esta emoción sostenida, lo que genera es un rompimiento de todo el campo. Y ahí es donde este elemental empieza a filtrarse cada vez más, cada vez más. Por otro lado, cuando nosotros sostenemos esto que tiene que ver con las formas pensamiento, que es un poco lo que compartimos en la mayoría de nuestros canales, el punto es poder observar la alimentación que estamos teniendo sostenida también de ese patrón. Entonces, toda esta cadena es en función de cómo nosotros nos nutrimos y desde dónde nos nutrimos. Cómo tomamos esta información para que nos continúe expandiendo y ayude a toda la experiencia terrenal para que el alma se despliegue y por lo tanto desarrollar un contenedor psíquico, biológico, funcional para poder, como nos tuvimos en el primer encuentro, co-crear. Así que observemos esta ruta, observemos cómo se va dando esto desde simplemente observar al otro. Cómo se activa esto de la comparación, cómo se activa esto de querer competir. Entonces, este elemental, a través de esta, como dijimos, formas, pensamiento o nutrición que nos damos desde esta resistencia, desde esto negativo, rompe el campo. Y algo que quería traer aquí, que me parece sumamente relevante, porque he atendido muchos casos a nivel personal sobre este tema, mas no todos reconocen esto en sus propios procesos terapéuticos, sobre todo. Entonces, hay personas que quizás llegan con un caso específico de resolver a lo mejor el enfoque, de resolver el co-crear un proyecto
o de resolver un vínculo con alguien. Y observemos esto. ¿No les ha pasado de que en algún momento han tenido como una sensación de pesos en la cervical, en los hombros, en la columna y en el sacro? ¿Por qué sucede esto? Porque este elemental se aloja ahí, se vampiriza desde ahí, se vampiriza desde el húmero, se vampiriza desde el chakra raíz, desde el sacro y por lo tanto desde toda la columna vertebral. Recordemos lo que dijimos hace un momento. Estos elementales lo que hace es que muchas veces se interconecten con otros, con otros, con otros, formando estructuras rígidas, fuertes, que hace que nosotros nos podamos conectar con el canal sutil y amoroso que somos. Y por lo tanto sea cada vez más complejo disolverlo, resolverlo, integrarlo y trascenderlo. Así que para que esto de alguna manera comience a observarse, lo primero que tenemos que hacer es redirigir esa atención de cómo es nuestra observación para el afuera, haciendo este reconocimiento breve, podríamos decir, del potencial asumido y por lo tanto comenzar a co-crear. Entonces, polo del elemental negativo de la envidia, nos vamos al otro lado y es, si esta energía estaba para afuera, la energía tiene que estar para adentro. Si esta energía es desde un lugar donde siento que quiero competir o quiero eso, pero no lo reconozco en mí y por lo tanto es una amenaza, ¿cuál es su polaridad? Es ir a mí, reconocerlo como posibilidad asumida y trabajar sobre, como dijo Flor, con aquellas capacidades, dones que tenemos, habilidades y hacer la tarea momento a momento para que este elemental no se aloje en la biología. Porque sin darnos cuenta, y por eso me pareció completamente enriquecedor traer esta temática, porque se vive en el momento a momento y no nos damos cuenta. Entonces, atender tantos casos, particularmente en lo que es mis consultas y demás, observar este elemental tan alojado y que muchas veces la persona hasta incluso trata de hacer su trabajo interior, muchas veces es complejo, hasta a veces muy difícil de trascender o quitar este elemental con algún tipo de terapia convencional. Es muy complejo. Pero si podemos observar, como dijimos, esta ruta partiendo desde donde yo estoy percibiendo al mundo, si es desde el yo, si es desde esto no reconocido, si es desde esta separación, por lo tanto, esta posibilidad que está ahí sin pasar nada, simplemente la veo afuera, pero no la trabajo internamente, entonces alimentamos a este elemental. Y sucede con todos los elementales negativos. Para ello es importante conocer también todo lo que está ahí en el campo, todo lo que nos rodea, todo lo que nos da esa fuerza, ¿no? Dentro de lo que es nuestro campo electromagnético y por lo tanto lo que es la realidad misma. Todo eso sincronizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del elemental negativo, también hay elementales positivos. El primordial ya lo conocemos, estamos constituidos y construidos de ese, que es el amor. Para que eso se plasme en mi realidad a través de estos canales o estas herramientas que estoy utilizando, como dijimos antes, nuestras capacidades, nuestros dones, que son básicamente el cómo y el puente, es importante reconocer de que también tenemos que solicitar esa asistencia sutil. Para ello, también es importante saber y practicar este recordar de que hay elementales más allá de esto negativo. En este caso, los elementales de la naturaleza. Esos elementales de la naturaleza están construidos por una estructura primordial, que es atómica y que está directamente ligado a los genios de la naturaleza. ¿Cuántas veces no nos pasó que tuvimos algún tipo de canalización, visión o sueño con seres de otro mundo? Con hadas, con el elemental del agua. Eso nos habla de que hay una conciencia, hay algo más sutil ahí que nos acompaña a poder disolver este aspecto. Por eso traje el ejemplo de que muchas veces en una consulta esto puede verse, puede dispararse, pero muchas veces no reconocemos que hay algo más allá.
más allá de que nosotros podemos estar en esta conversación, en este mundo, con este estado de transitar, ¿no? La exploración, abiertos a decir, bueno, algo recibo, ¿qué significará? Este es el espacio también, para apoyarnos desde ahí. Y por eso es importante ir siempre a través de la pregunta para que este tipo de observación hacia el otro no simplemente llegue como una conclusión, simplemente llegue como algo cerrado. Y por lo tanto, nuevamente, eso sea el parámetro o el eco o la señal o la sincronicidad para nuevamente utilizar esa energía y co-crear. Es decir, como dijimos al inicio, utilizar esa posibilidad asumida. Esto es un poco conocer cómo es la ruta, conocer cómo es el origen, cómo es que se da esta estructura y cómo poder utilizar esta polaridad que es parte de lo que me gusta transmitir, que muchas veces nosotros nos quedamos con el elemental negativo o cuántas veces hemos escuchado o hemos tenido conversaciones con personas o familiares, ¿no? Que antes decían vamos a hacer una limpieza energética. Entonces muchas veces el enfoque estaba en me tienen envidia, no puedo crecer, no puedo avanzar porque me tienen envidia. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos experimentado y no nos invitamos a resignificar y trabajarlo desde nuestro propio eje? Porque si somos esa totalidad y lo vemos ahí reflejado como un espejo, ¿qué podemos hacer? Y acá es algo que me gustaría compartir porque me ayudó muchísimo a mí para poder trabajar esto que también se había activado en alguna etapa de mi vida y que tiene que ver con cuando comencé a observar y a trabajar dentro de este camino de conciencia, humildemente hablando, por supuesto, a otros, cuando los veía crecer, los veía expandirse, los veía lograr sus sueños y podía integrar, podía recordar y podía asumir que era parte de mí, que era la totalidad, yo formaba parte de la totalidad, entonces lo celebraba hasta que se hacía natural. Es decir, los elementales naturales me estaban acompañando a que esto se integre y por lo tanto ese elemental negativo de la envidia no esté solamente desde el mental, es decir, sea integral y por lo tanto reconocía todos los potenciales también sutiles. Así que cuerpo causal, cuerpo mental, cuerpo búdico, todos empezaban a contribuir para que yo cambiara o mejorara mi calidad de vida y por lo tanto, como dijimos al inicio, utilizara esta posibilidad asumida. Así que cuando se presentaba una situación de un conocido y veía esto, celebraba, porque claramente sabía que como era mi espejo, llegaba a mí esa frecuencia. Es como cuando decimos, reconocemos este ejercicio, ¿no? De los espejos y yo digo, bueno, voy a dar esto, voy a ayudar a esta persona y en realidad lo estoy haciendo conmigo mismo, ¿sí? Así que si lo hago conmigo mismo, es como multiplicado por dos, ¿no? Es como un potencial. Y desde ahí es donde quise traer este concepto de potencialidad. Y por eso es importante que podamos observar esta ruta para que el trabajo no sea desde un lugar de completa resistencia o como dijimos antes, tratar de buscar el sanar todo el clan, sentir que tenemos un servicio de sacrificio constante en los hombros, más si lo hacemos de ese lugar más fluido, que no es diferente a nuestro primer encuentro cuando hablábamos del niño interior, podemos resignificarlo a través de la celebración de si sucede allá afuera, si ese espejo está ahí presente, entonces mi manifestación, mis deseos, mis posibilidades y por lo tanto mi aspecto de expresión al mundo empieza a revelarse en un lugar más amoroso, más armónico. Y ahí es donde de alguna manera comencé a hacer ese clic y que creo que es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? De cómo es que muchas veces nosotros sin darnos cuenta activamos esto, se nos disparan esos deseos no integrados, esas posibilidades rechazadas, esas expresiones que no podemos tener a modo de diseño en el mundo, en este plano tridimensional, y por lo tanto que nos deja como una sensación de vacío, una sensación de lucha interna y por lo tanto el mundo nos amenaza. ¿Qué sientes tú, Florcita, de esta información, de esto que acabamos de compartir? Bueno, un montón. Me vienen a la cabeza
desde la parte de, por ahí de nuestra infancia, donde por ahí a veces no tuvimos, ¿no? Un refuerzo positivo de lo que nosotros valíamos, de lo que éramos capaces, que era como un ideal. Yo creo que lo hablo un poco en Volver a mí, en el libro. Hablo un poco de que a veces no nos animamos a cumplir nuestros sueños porque en realidad no tenemos como esa autoestima de decir yo voy a poder, no tenemos como esa voz interior que, bueno, de alguna manera se inculca en los primeros años de nuestra infancia teniendo autoridades, ya sean maestros o padres o gente que te diga, dale, si vos querés, estudiás, trabajás, te enfocás, lo soñás, lo visualizás, todo es posible, ¿no? Como ese potencial tan hermoso que tiene estar acá co-creando, que es, a veces superamos nuestros propios límites de nuestros sueños también, pero hay como que tener la valentía de animarse a tirarse a esa pileta, a esa piscina. Y entonces pensaba eso, como a veces lo que nos retiene de quedarnos en ese lugar, digamos, de envidiar lo que el otro logró y uno no abrir ese potencial, como vos decís, que es en realidad un potencial que tenemos nosotros también de cumplir eso. Sin embargo, como nos quedamos como agazapados diciendo, ay, lamiéndonos las heridas de la autoestima, diciendo, que cómo me gustaría lo que tiene ese, pero igual, no, en realidad nuestra voz interior nos dice, sí, pero vos no, ¿no? Es como una sentencia de, ni lo pruebes porque vos no estás hecha para eso, una cosa así. Y me parece que lo hermoso para mí es darnos cuenta que están todas esas, como vos decías, esos, vos le llamás los elementales más negativos. Yo lo tenía en estos días que lo estuve integrando, toda esta información, lo tenía como, bueno, como esa de no merecimiento, como eso culpa o vergüenza, es lo mismo, ¿no? Que en realidad es como que van tapando ese amor que somos, esa luz que somos, que es el potencial de lograr nuestros sueños o de intentar ir hacia ahí, aunque después al final, como digo yo, a veces no llegás, pero en el camino aprendés tanto y disfrutás tanto, porque no todo es para todos. Yo tampoco soy de las que dice podés cumplir cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que hoy en día capaz que no vamos a poder ir con los astronautas mañana porque no somos astronautas, no sé. Hay cosas que realísticamente sabemos que no es así hoy. Pero sí, creo que muchas veces no nos animamos a ir a por nuestros sueños por una cuestión de esa voz interior, que de la única forma para mí que se desprograma es trabajando en el nuevo, como yo le digo, al automaternarse, autopaternarse, que es cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, también tenía en mente este tema de la comparación con el prójimo, tiene mucho que ver con no tener conciencia en el día a día de que nosotros realmente tenemos cada uno una vida, un plan álmico, un mapa a seguir que es único y irrepetible. No hay comparación y además a veces es como teórico querer lo que tiene el otro, porque en realidad para vos no sería nada, no sé, tener la pareja que tiene el otro por ahí parece de afuera que sería el amor de tu vida, en realidad es porque es valioso en el grupo social donde estás, ese personaje, y ay, se fue, no sé, es como que las cosas que a veces uno envidia no son realmente, si uno está bien en su brújula y uno está bien en hacia dónde va uno, no tienen mucho sentido en la vida de uno. Entonces es como una pérdida de foco también, el sin querer estar mirando para el lado. Es como si el otro estuviera corriendo la carrera y vos querés ver todo el tiempo cómo da los pasos y si miras. Y no, vos enfocate en tu carretera y en tu avance y en lo que vos vas sintiendo y solo se van a presentar todos los regalos que la vida y tu propia alma te va, en ese plan álmico que ya pactamos de antes, van a ir apareciendo con tus aprendizajes y con tus logros y disfrutes. Y entonces, bueno, para mí eso, nosotros tenemos como una esencia que es el amor, que es esa luz, en realidad, como hablamos muchas veces con vos, ¿no? Las cosas se van dando por añadidura. Cuando uno está en una frecuencia amorosa, en una frecuencia de autoescucha, de eje y de foco, las cosas se dan por añadidura. Uno tiene que hacer el trabajo en fluidez, en amorosidad. Y también hay otra cosa que descargué yo, digamos, en esta info,
que tiene que ver con bueno, lo noté como algunos, como se dice ahora, tips, que es una palabra muy, muy chica para lo que puede ser llevar un poco a la práctica, ¿no? Todo esto de entonces, ¿qué sería un ejercicio para la autoestima? Herramientas para la autoestima me puse yo en la listita. Escucharte cuando estás cansado y permitirte descansar, por ejemplo. Porque uno dice, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo hago yo para empezar a tener esa seguridad en mí, esa voz interior no sea tan dura, no sea de la voz que me dice que no voy a poder, entonces por eso tengo que mirar lo que hace otro y que me dé bronca porque yo no lo tengo, o tener esa escasez? Escuchar, o sea, tus necesidades, no esforzarte a hacer algo para lo que hoy no tenés energías o recursos emocionales, o sea, poder decir que no a una propuesta, una invitación, es como esa cosa del sacrificio y del esfuerzo y el contra natura. Me parece que eso no ayuda para nada es como un maltrato a nuestra alma, ¿no? A esa luz, ese amor que tenemos adentro que está esperando tener más espacio. Esperar un mejor momento para una conversación difícil o una decisión importante. O sea, tener la capacidad, como dice Noah, que es urgente y que es importante, ¿no? Por ejemplo, a veces decís, ay, tengo que hoy llamar a contestar algo que me ofrecieron, pero yo no estoy lista porque tomar esta decisión lleva mucha energía y hoy estoy cansada. Bueno, lo voy a contestar dentro de 2 días, me escucho a mí esa necesidad de que no tengo hoy la predisposición, la claridad para dar esta respuesta y no me dejo tirar, digamos, por la exigencia de una urgencia de afuera o porque pienso que cuanto antes conteste mejor. No exigirte rendir igual en momentos que tengas duelos, crisis o mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Todos estos les digo así como tips que me anoté yo de autocuidado y autoestima en cosas bien concretas que, como yo le decía, no, son como ladrillitos que van a ir construyendo esa sensación de que soy merecedora, de que me quiero, de que me cuido. Y también puede ser la rutina de cuidarte la cara a la noche y ponerte la cremita humectante. O sea, puede ser desde lo más que uno llama autocuidado, como puede ser eso, que también hablaste vos hoy de la alimentación, de cuidar los pensamientos que tenemos. Todos esos actos hacia uno mismo de consideración, es como la consideración de uno con uno, ¿no? Bueno, puse a respetar los ritmos y necesidades, aunque sean distintas a las de los demás. Volvemos siempre al tema eso de soy única y repetible, mi hermano una cosa, mi pareja otra, mis amigos otra, pero a mí, la verdad que mi necesidad, mi gusto, lo que yo puedo o no puedo, es totalmente personal. Preguntarte qué necesito hoy, hacerte esa pregunta de como hablarías a un ser querido, a un niño, a un hijo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás más cansado? ¿Necesitas más mimo? ¿Querés comer un poco más? ¿Necesitas divertirte? ¿Relajar un poco? Estar haciendo esa pregunta que creo que no nos la hacemos mucho. Tratarte con la misma ternura como un niño amado, darte permiso para sentir lo que sentir sin juzgarte. Eso me parece que es fundamental, es parte de este automaternarse, autopaternarse que antes lo nombré, serían todos estos ejemplos y estas actitudes. Y lo último que puse es darte permiso para ser quien sos y no quien crees que deberías ser. O sea, lo que Freud llamó el super yo, que es esa voz como juiciosa que siempre te dice que tendrías que ser más, mejor, no das a la talla o no es suficiente lo que estás haciendo y te genera autoexigencia, perfeccionismo. Todo eso para mí también genera como estos agujeros que vos decís que en tu campo áurico, que vos decís que son los elementales, no darte esa nutrición a vos mismo, esa escucha y esos mimos y esa amorosidad o ese autocuidado, también es como que va deshidratando, si querés, nuestro campo energético o lo va resquebrajando porque es como un descuido, ¿no? Todo eso, señor Noah, usted me preguntó qué opino. Me encanta y está buenísimo que lo hayas traído porque, bueno, curiosamente cuando hablamos de esto, ¿no? De los elementales que son muchos, que claramente son estas emociones muy densas, muy callosas, muy negativas, que en algún punto cuando no podemos encontrar esta posibilidad de asunción, ¿no? No la podemos reconocer y por lo tanto es una posibilidad reconocida completamente externo a uno, hace de que
no saquemos el potencial ahí, no agarremos eso y digamos, esto me está ayudando a algo y a trascender toda esta información que se está activando. Y por lo tanto que dé la claridad para reconocer, curiosamente, esas posibilidades, que es un poco lo que trajiste aquí, Florcita, ¿no? Que es literalmente el nutrirse, el alimentarse, el compartirse, el encontrarse, siempre desde eso, desde la elección primero primordial, porque también somos un canal individual, entonces si eso no está trabajado, ¿cómo podemos brindar y compartirnos también en una nueva realidad con otros? Porque no deja de ser, como lo dijiste tú, Florcita, el tema de por añadidura. Y aquí esto es importante porque recordemos que todo está regido por una ley específica que muchas veces tiene que ver con esto cuando hablamos de las formas de pensamiento y nuestro comportamiento y demás, sostenido a través de la ley de correspondencia. Así que genera algo en nuestro campo electromagnético, ¿no? Que es un poco que quedan como pegadas estas informaciones, estas codificaciones que son los elementales, y eso hace que no lo podamos ver. Antes, cuando les nombraba de cómo esto afecta también al cuerpo biológico, cómo afecta nuestra rutina, nuestro proceso de co-creación, nuestro proceso de decir, bueno, ¿cómo puedo trascender esto que siento que está ahí y parece ser que veo a alguien que lo está logrando y se vuelve a activar en mí esta resistencia, esta amenaza? ¿Qué nombrábamos antes? ¿En qué aspectos o en qué puntos o en qué vórtices se alojaba en nuestro cuerpo? Chakra raíz, les comenté, el chakra sacro y el plexo solar. ¿Qué dijo Flor? ¿Qué compartió acá Flor? Bueno, la seguridad, esta cuestión de querer protegernos de algo porque nos sentimos en amenaza, esto de siento que estoy dando pero no me dan a mí, le llega a esa persona y no me llega a mí, ¿por qué? Y el plexo solar, esa parte de autoestima, valor, brillo personal. Entonces como lo tiene el otro irradia esa luz y yo no la tengo. Entonces, nuevamente vamos saltando, ¿no? En este concepto que les hablaba de cómo se originaba, que es básicamente esto, cuando existe esta separación, ¿no? Entre la posibilidad reconocida y la posibilidad asumida. Así que utilicemos este tipo de ejercicios simples, porque muchas veces, incluyendo bueno, que aquí estamos trabajando mucho este aspecto de la conciencia, de también transformarnos en canal de lo que realmente nos guía desde el amor, desde una frecuencia que a veces queremos explicarla, porque es como de alguna manera le damos una estructura, un sentido a nuestra narrativa en la Tierra. También es un poco esto, ¿no? Del confiar, entender esta alineación y permitirse a través de ejercicios simples y ejemplos simples y herramientas simples, como nos dijo Flor, para poder también mantenernos enraizados en el ahora, sin querer queriendo, muchas veces desde el lugar inconsciente, ¿no? De presionar y seguir con el ojo observador en lo externo y viendo cómo los demás van rápido, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que decimos, van muy rápido y yo voy muy lento integrando esto. Siento que esa persona a lo mejor logró un montón y yo todavía no puedo integrar el sentarme a desarrollar una agenda o sentir que no me puedo cuidar o salir a entrenar. Tanto de esto que muchas veces se repite, que se hace una interpretación, como dijimos, de carencia interna de esa posibilidad, nos corrompe. Y ese nos corrompe hace que nuestro canal esté un poquito flojo desde decir, bueno, puedo sostener más amor. Y terminamos sosteniendo algo que no nos hace bien a largo plazo, a mediano y a corto. Entonces, tomemos este tipo de experiencias así literalmente, como dice Canal Estelar, que eso estelar se enraíce, pero va a requerir que nosotros comencemos una práctica a desarrollar nuevos hábitos desde lo celestial para que el cuerpo, nuestra psique, estén preparadas a sostener esa frecuencia. Nada puede modificarse si no hay una ruta, un poco de una autoguía y sobre todas las cosas reconocer nuestro propio ritmo. En este caso, como ya sabemos, brújula, ¿no? Que es aquí un poco también lo que Flor nos trae de su canal y es tratar de encontrar nuestra propia brújula. Y desde ese lugar, ¿cómo es mi ritmo? ¿Cómo son mis movimientos? ¿Qué tipo de palabras yo utilizaría? ¿Cómo me gustaría cuidarme? ¿Me estoy abriendo esos espacios para poder descansar, como dice Flor? Parece como algo, bueno, parece ser es muy simple, pero muchas veces lo que sucede es que no sostenemos esos aspectos. Entonces, si nosotros tomamos lo que realmente resuena
en mí y lo utilizo como algo completamente auténtico en mí, seguramente lo podremos sostener. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, y les traigo un ejemplo de mi hermano, que muchas veces a él le decían, bueno, no hagas tal cosa y él capaz o mejor dicho, hace tal cosa, él hacía una actividad y capaz que ya no estaba tan concentrado o no le interesaba demasiado. Sin embargo, él disfruta del fútbol. Entonces, él le encanta y podría estar horas. Entonces, él se reconoce en su meditación, en su canalización y de hecho, en algún momento me lo dijo, yo siento que estoy ahí, el mundo desaparece. Estoy yo, el fútbol y ahí el equipo. Entonces, ese es mi momento de meditación, ese es mi momento de expresión, ese es mi momento de confiar en mis deseos y en mis posibilidades. Y sin darse cuenta, vivió un presente donde de alguna manera no tenía que analizar si estaba presente. Esas cosas que resuenan, esas cosas que llegan por añadidura, son las que nos invitan a trascender este tipo de elementales. Así que mientras más enfocados, como dijo Flores, mantengamos este cambio de perspectiva constante, trabajando y puliéndola, es más ameno el camino de poder co-crear y poder vivir toda esta nueva era que claramente se está abriendo y de la cual se nos invita a discernir precisamente para que no se sigan filtrando estos elementales, en este caso el de la envidia, y de alguna manera cuando aparezca, no rechazarlo, sino comenzar a trabajar esto de lo que tanto hablamos del honrar. El honrar en algún punto desde mi perspectiva y mi sentir por tantos años de investigación y prácticas, habla muchísimo de nuestro respeto. ¿Realmente me respeto? Y dentro de ese respeto podemos traer muchas cosas, como dijo Flor. ¿Realmente descanso el tiempo que necesito o preciso descansar? ¿Realmente estoy haciendo aquello que me hace sentir bien? A lo mejor colocándome una crema a la noche y que me siento ahí en mi momento. Cosas sencillas, muchas canal estelar. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un desafío, vamos con confianza. Así que la temática de hoy creo que es un gran despertador, es una gran alarma acerca de este elemental de la envidia que muchas veces está ahí muy enraizado en nosotros sin darnos cuenta por todo lo que hablamos antes, que puede activarse por esto, ¿no? Por la memoria del deseo, digamos, no integrado, por las posibilidades rechazadas, por esta cuestión de no poder expresar, que es como parece ser que no existe eso, como si yo no existiera, no estoy siendo ni yo mismo reconocido, no pueda darle un diseño a mi vida y no pueda transitarlo plenamente. Yo soy un gran practicante. Flor me conoce, por algo creo que estamos aquí, porque ambos compartimos mucho de esta energía del paso a paso, firmes, y hacer la tarea, hacer las cosas. Y si nosotros trabajamos también desde ese lugar, resignificando, ¿no?, esta frecuencia desde el gozo, desde el disfrute, no hay espacio para que este elemental intervenga o se quede adherido al campo. Así que muchas veces buscamos una gran terapia, un gran proceso por años de sanación y requiere comenzar con ese cambio de perspectiva, de hábito y sobre todas las cosas comenzar a hacer un reconocimiento de las posibilidades asumidas. Como esto. ¿Qué te gusta a ti, Flor? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué les gusta a ustedes? Y desde ese lugar encontrarse para poder celebrar esa diversidad estelar plasmada y encarnada en la Tierra. Siempre damos el mismo ejemplo. Si nosotros hiciésemos todo lo mismo, todos fuésemos lo mismo, incluso hasta el mismo avatar, ¿dónde queda lo exquisito de eso? De poder compartirnos. Si sé quién es, soy yo mismo. Estoy ahí repetido y repetido y repetido. Entonces, como que hay algo que queda ahí, ¿no? Como bloqueado, frenado, como si no hubiese vida. Entonces, si alguien está pudiendo ser hoy una referencia o has estado admirando a alguien o sientes que es un ídolo que has tenido desde niño, desde niña, tómalo desde esta nueva resignificación. ¿Cómo es mi ritmo? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Porque me resuena. Pero ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cómo es mi momento? Y desde ese lugar empieza este tipo de canalización, precisamente para que cada uno haga lo que realmente quiere hacer. Como dijo Flor, a veces esas posibilidades no se presentan
colosalmente porque los tiempos van siendo diferentes para cada uno, porque vamos creciendo, estamos en un avatar humano, pero con el hecho de redireccionar la energía de esta intención, ya es algo mucho más que sanador. Y nos autoarmonizamos, nos calibramos solos, nos alineamos solos y podemos de alguna manera dejar estas herramientas no solo nosotros dos, sino todos aquellos que están detrás de la pantalla como ustedes. Y si ustedes también están sintiendo que esto resuena, poder utilizarlo como un puente para sus propios proyectos, para su realidad cotidiana. Así creo que también vamos formando esta red. Y me pareció muy sanador y armonizador traer este tema. ¿Qué, qué sientes tú, Flor? ¿Qué te parece? Sí, me encanta, me parece que empiezo como también a unir un montón de temas que están ahí, que yo los comparto en otras instancias o en otros episodios por ahí que hago sola con otras personas, que es también el tema de la famosa autenticidad, ¿no? Que son palabras que están sonando ahí, pero a veces como que a mí me gusta encajarlas en estos contextos en donde todo en realidad es una gran coherencia, empezás a comprender el autoestima, la autenticidad. ¿Por qué la autenticidad tiene que ver con esto? Porque parte de sentirse realizado y libre es como si fuera que hay que hacerle contrapeso a esa voz negativa que nos dice que no voy a poder y que tengo esa escasez general en mi vida en donde no tengo suficiente de las cosas y los demás sí. Y me parece que en la autenticidad hay como una sensación de suspiro, hay una sensación de alegría que brota, porque uno dice, ay, tenía tantas ganas de decir esto, de que no quiero ir a este lugar o de que yo realmente esto no quiero hacerlo, a mi pareja, a quien sea, ¿no? Empezar a ser más fiel a uno mismo, escucharse a uno, lo que decíamos antes en cuanto a esos tips, había varios que decía, bueno, escucharme, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué realmente necesito? En este momento puntual, puede ser que otro día sí quiera ir, pero hoy no, no sé, a la casa de la suegra todos los domingos, lo que sea, ¿no? Esas cosas como que a veces vivimos negociando y transando en un montón de momentos en donde esa autenticidad empieza a rigidizarnos en nuestro sentir personal y en esa fluidez de nuestro campo y también en cierto, vamos a decirle si querés, resentimiento, porque decís, ay, envidio que la otra puede los domingos irse a la naturaleza, que es lo que mi cuerpo me pide, pero yo tengo que ir a lo de la suegra, porque es un compromiso familiar y la paso pésimo y no quisiera estar ahí. Entonces, yo sé que es muy, ¿cómo se puede decir? Controversial este tema de la autenticidad, porque pareciera como que es ser individualista, no considerar los vínculos o el negociar con otros, hacer a veces lo que quiere otro y sobre todo en temas cuando son familia o pareja y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de esa sensación de que sí, hay que discernir cuándo sí, cuándo no, y siempre la vida es eso, hablo en términos generales, cuando estás toda tu vida encorsetado por exigencias de la afuera, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tu pareja. Realmente siempre estás como teniéndote que acomodar para que no haya lío, para que el otro esté contento, para que no te echen del trabajo. Y hay como una especie de amargura que se gesta, ¿no? Y entonces, a veces creo que la base, me viene ahora, ¿no? Como que la base de mucha envidia es cuando ves que el otro puede hacer cosas porque sentís que tiene el tiempo, que tiene la libertad, o que no tiene a nadie que le está diciendo que eso no, o alguien que lo apoya en eso. Entonces, la parte de la autenticidad, yo también siento que es muy importante en esto, la autoestima relacionada con la autenticidad, como el autocuidado, tienen que ver con darnos esa fuerza espiritual, esa fuerza energética, esa fuerza del amor que tenemos adentro, que sea cada vez, vaya ganando terreno a estos elementales más densos o a estas partes más que se integran, como vos decís, ¿no? Las sombras que las vamos integrando es aceptándolas que las tenemos en primer lugar. Si uno no reconoce que tiene esos momentos de todas estas vergüenza, tristeza, culpa, no merecimiento, todo esto, nunca vamos a poder hacer trabajo interior. Porque el primer paso es verlo y decir, esto acá existe. Después vemos qué hacemos, pero
primero hay que saber que existe, más o menos el tamañito que tiene, y bueno, y ahí va, pero está muy bueno que lo hayas traído porque es algo, el tema de la envidia es algo que, como vos decís, es algo que decimos, sí, bueno, puede ser, lo tienen los otros hacia mí, yo nunca hacia los otros, o es algo que es difícil como de integrar, ¿no? De aceptar y de ver. Pero bueno, esta vuelta que le diste hoy, que es ir un poco más profundo, no solo verlo, sino comprender cómo funciona a nivel energético, a nivel de nuestra modalidad de, bueno, de llevarlo a cabo en el día a día, como arrastrándolo, digamos, como dijiste, ¿no? En algunos chakras específicos y eso. Así que bueno, a mí me pareció súper enriquecedor. No sé si querés decir algo más antes de ir despidiéndonos. ¿Tenías alguna parte más para compartir? Creo que juntos hemos complementado muy, muy bien esto y sobre todo en este espacio para también que nos abramos un poco más allá de lo que tenemos muchas veces en las manos, que no nos nutre demasiado. Porque parte de este tema nació precisamente porque este sistema no lo sabemos utilizar. Entonces estamos todo el día consumiendo vidas externas, realidades externas. Pero como dice Flor, no nos invitamos al espacio de discernir. Entonces, disfruto lo que hacen otros, disfruto aquella realidad, pero observemos cómo muchas veces sin darnos cuenta estamos como en una conversación interna a veces de eso, ¿no? De queja. Esa persona se fue al lugar, como dijo Flor, y yo estoy aquí. Entonces, nos invitemos a poder elegir. En mis redes sociales, que es un ejemplo que yo siempre traigo y por eso me gusta también trabajarlo, porque no me gusta hablar de algo que no he practicado y no continúo practicando, porque es lo que me hace más humano, es lo que me permite enraizar y poder aprender todos juntos. Y es, en mis redes sociales yo no sigo a nadie, pero elijo buscar a las personas que son referentes para mí. Entonces a veces, por ejemplo, me meto en el perfil de Freud porque quiero saber cómo está, qué info a lo mejor me resuena, porque me gusta elegir desde ahí. Así que ese es mi sistema, eso es lo que baja mi ansiedad, debilitar esta estructura, ¿no? Que hablamos antes de cómo se formó el elemental, y por lo tanto hay espacios donde aprendí a escuchar mis ritmos. Así que todo aquello que empieza a llegar por añadidura empieza a ser más coherente. Y lo puedo detectar porque ¿qué es lo que dijimos con respecto al cuerpo? Cuando el cuerpo empieza a trascender estas sensaciones de pesadez, de pereza, de sensación de procrastinación, de sensación de crítica interna una y otra vez, sensación de hablar del otro porque tiene más y yo no lo estoy teniendo, que un poco los ejemplos que dábamos, empiezan a salir, se disuelven, no están más, empiezo a descansar más. Siento que cuando estoy enfocado los 40 minutos que me había propuesto. Y van a sentirlo, lo van a sentir en la columna, lo van a sentir en la espalda, lo van a sentir en el plexo, lo van a sentir en el sacro. Si eso sigue pasando, pero como dije antes, no nos cerremos, no saquemos conclusiones acerca de que porque lo dijo Noah o lo dijo Flor, simplemente es así, más esto es una perspectiva más, una propuesta más. A nosotros nos encanta compartir, nos alegra muchísimo de que, bueno, se dé esta dinámica donde también podamos combinar todo esto estelar, todo esto desde lo más sutil, porque es mi especialidad, podríamos decir, es mi enfoque, y, y sobre todas las cosas, siempre llevarlo al momento a momento, al cotidiano, al día a día, porque tiene ese propósito, esta naturaleza también, de haber encarnado, de tener esta configuración energética cada uno desde su canal individual y que podamos hacer algo muy lindo, no solamente para nosotros que nos vamos reconociendo aquí, sino para dejarlo también como una semillita, generaciones que vienen, que cada uno sabrá o no qué hacer también con eso. Pero nuestra intención, creo, y lo siento desde mi corazón, está siempre desde este lugar donde pueda contribuir. Así que bueno, agradecerles por el espacio. Bueno, Noa, vamos a despedirnos por hoy. Seguramente pronto haremos
próximos episodios. Sabemos que Canal Estelar es así, no se sabe cuándo volvemos, pero bueno, cuando lo sentimos ahí nos ponemos y nos volvemos a juntar, así que por ahora nos despedimos hasta la próxima. Y bueno, muchas gracias a vos por estar ahí siempre, como digo, respondiendo a mi invitación para estos compartir tan lindos. Y bueno, y a la gente que nos escriba ahí abajo, que hubo varios comentarios, el episodio 1 estuvo hermoso, mucha gente te saludó, compartió y no sé qué, así que bueno, que sigan así, que a nosotros nos encanta ver cómo va resonando y bueno, y saber si les gustaría hacer alguna pregunta o saber algo más o proponer algún tema, también están ahí los comentarios para eso. Así que bueno, muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima. Chao, chao.